Enfocando. Ahí, un momentito. Ahí. Empiezo a agobiarme un poco. Este mes de diciembre está siendo bastante estresante, bastante en un sin parar, porque el trabajo diario del que uno paga los préstamos de las hipotecas y las cosas normales de la vida común y corriente, se me están juntando los juguetes, se me están juntando las ideas, se me está juntando todo. Que cuando quieres ponerte a grabar, alguien decide ponerse a podar. En fin, se me juntan los juguetes. Este nos lo dejó Toy Stan para aprender a pilotar drones. Este es el que ya habíamos comprado, que nos los han cambiado porque el anterior tenía un problema, la imagen salía torcida, aparte de otra serie de problemillas. Eso fue un cambio en MediaMarkt porque el anterior estabilizador, el motor, se quedó suelto. Eso pim, 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 pim. Y eso es una cosa muy curiosa que me mandó un fabricante para hacer una review hace como 3 meses o 4 y yo creo que, vamos, chiquita poca vergüenza. Y además del trabajo diario y de la familia, queremos hacer más entrevistas, quiero hacer la historia de la H1, por qué fue repudiada y ahora está buscada. Esto del shock absorber es esa cosa tan curiosa. Por supuesto los drones, los fudenas y los costes, que es lo que cuesta salir a correr fuera, lo que aprendí con las distancias largas, pensármelo de hacer una quedada de suscriptores, retomar los 500 kilómetros, viejos lesbianos que juega al Fortnite, y el artículo 13, el recorrido de la 1x2, 1x3, recorrido visitar. Vamos, que se me juntan las tareas más grandes en el canal y ya no sé ni por dónde empezar, porque también se me va sumando el trabajo, los clientes y la poca facturación. Y ahora cuando decido parar para preparar algo para... Ah, no, ya vuelve el de la podadora. Empecemos por el principio. En verano se me ocurrió que como todo el mundo hace review, digo yo, si yo no tengo ni idea cómo voy a hacer review, pero la verdad es que las reviews de cosas molan y atraen tráfico. Y se me ocurrió, ¿y si hago review de cosas raras que se inventan para las bici? De estas que cuando uno las mira hace ¿cómo? Pero en el fondo son prejuicios, porque muchos inventos de estos podrían cambiar lo que entendemos por una bici tradicional. Y empecé a contactar con distintos fabricantes de productos bastante innovadores y a veces tremendamente simples y sencillos. Y el Risten Sprint, como se pronuncia de manera correcta en inglés, es una de esas cositas que tú dices, venga ya. Cierto es que para ciclismo de montaña puro y duro yo no lo usaría. Y de hecho el fabricante me dijo, ten cuidado, en montaña no está pensado para usar en montaña. Pero sí para ciclismo de ciudad, sí para un uso bastante light en pistas muy lisitas, sí para cicloturismo, puede ser algo muy interesante para personas mayores. ¿Pero qué es? Vamos a hacer un pequeño unboxing. Es algo tan sencillo como... ¡Tachán! Y tú dices, ¿pero qué es esto? Mira, esto va en la tija y el sillín va aquí encima. Y el resultado es el que te voy a mostrar ahora. Este mecanismo tan sencillo que tiene como accesorios, para que no quede tan feo, estas pequeñas luces en la parte de atrás, añadiéndole su pilita, y que enroscarías aquí. Bueno, y así iría colocado esto hacia atrás, la tija aquí debajo y el sillín aquí encima. Y permitiría algo tan simple, tener una conducción más cómoda en ciudad, o si entrenas en un rodillo, o si vas por pistas muy sencillitas y muy light de paseo. Prácticamente irrompible, a no ser que seas un animal. Pues, ¿qué más te puedo decir? Estoy seguro que si eres ciclista de montaña o de carretera dirías, yo eso no se lo pongo a mi bici porque esto suma... Pues esto suma unos 100 gramos o 200 gramos. Yo creo que no llega. La pesa no llega a marcar 100 gramos.
Claro que es una pesa de esas de baño. Tu peso va aquí, lo puedes mover, aquí tienes unos indicadores hasta dónde lo puedes regular, lo puedes poner hasta el máximo extremo, con lo que conseguirías una máxima absorción de los movimientos de la bici. No tiene ningún otro secreto, es un funcionamiento de muelle, pero en forma de U. Y lo que intenta es, en las bicicletas que no tienen suspensión trasera, para lo que es útil, tener algo que absorba las irregularidades del terreno y que no las sintamos los golpes en el culo. Un invento súper sencillo, súper básico, pero que a mí me pareció espectacular. Si eres ciclista de carretera, de entrenar, de competir, etcétera, etcétera, si eres ciclista de montaña, esto te va a parecer como what the fuck. Pero si haces cicloturismo, si paseas con tu bici y no quieres sentir los constantes golpes en el traserín, o a lo mejor tienes alguna hemorroides, ese tipo de problemas que te molestan estar sobre la bici, cualquier golpe te es una molestia y tú simplemente quieres pasear por la ciudad, esto es lo que necesitas. No necesitas comprar una nueva bici con amortiguador trasero, sino un shock absorber de la marca Risten Spring, que es el fabricante que me cedió este producto solo para test, no para venta. Te voy a dejar aquí encima la página web del fabricante, sus redes sociales, para que tú mismo investigues. Y este va a ser el primer producto curioso y simpático que hemos revisado, que hemos mostrado en nuestro canal. ¿A ti qué te parece esta curiosidad? ¿Te gustaría que mostráramos otras novedades y productos curiosos vinculados al deporte, no solo al ciclismo? ¿Qué me propondrías? Espero leerte en los comentarios.